Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados: la economista María Herrera, analista y académica; el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, para hablar de la situación económica y el trámite al menos de dos proyectos urgentes en materia económica. El uno, de incremento del IVA del 12 al 15% como una fórmula para aliviar esa gravísima situación que vive la caja fiscal, y hoy en un gran desafío de enfrentar la guerra interna que está viviendo el Ecuador por declaración del estado de excepción. Quisiera empezar porque muchos disparos al aire se han hecho desde la Asamblea Nacional sin concreciones. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo lo que pudieran, porque eso más, uno no puede confiar hasta que no concreten las decisiones, lo que pudieran hacer respecto de los subsidios. Por favor. Que se quita el subsidio a todo tipo de gas, excepto el de la bombona 15 kilos. Estaría dispuesto el Partido Social Cristiano totalmente a respaldar eso. Porque la nafta de alto octanaje, que todavía se siguen usando para avionetas y otro tipo de vehículos de movilización, ¿por qué se sigue subsidiando? Entonces hay cosas que hay que afinar definitivamente, y estaríamos dispuestos, por supuesto, a apoyar ese tipo de políticas. Bueno, habría que esperar las concreciones más allá de las declaraciones. Economista Jaime Carrera, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a ti, a la audiencia y a María. Mira, no es posible que se enfrente la aguda situación del Ecuador en todos los ámbitos sin asimilar las lecciones del pasado. En 43 años el Ecuador ha crecido en promedio alrededor del 2,5%. En 43 años los déficits fiscales han sido crónicos y elevados, con excepción de los primeros años de la dolarización. Los frecuentes impagos de la deuda pública han sido la costumbre del Ecuador. La inversión extranjera directa casi nula en estos 43 años. Y en 43 años hemos tenido 3 profundas crisis, Miguel. En el 99, en la crisis del 99, se trató de subir el IVA. ¿Y qué fue lo que se hizo en el 99? Se suprimió el impuesto a la renta y se creó el impuesto a las transacciones financieras, ¿tú recordarás? Claro, si me permite, Jaime, fue precisamente el Partido Social Cristiano y su líder, Jaime Nebot, los que plantearon eso. Exactamente, y esa fue la cereza del pastel para destruir el Sucre. Luego tenemos 23 años de dolarización. Y en la pandemia, en 2020, el Ecuador casi explota, ¿no? Si no era por la dolarización y por un sistema financiero sólido y por préstamos de los multilaterales, el Ecuador colapsaba, la dolarización colapsaba. En 2020 y años posteriores se creó el impuesto al patrimonio temporal de empresas y de personas. Se estableció un impuesto a los ingresos de las empresas, temporal también, Miguel. ¿Y cuál es el resultado de todo esto ahora? Un Ecuador peor que antes, con una crisis peor que de la pandemia. Y hoy estos políticos, con la decepción de rigor, políticos irresponsables, políticos que hacen gala de su mediocridad y de un elemental conocimiento de las finanzas públicas y de la economía,
quieren hacer lo mismo. Se oponen al aumento del IVA, creando impuestos temporales y dañando el resto de la economía. Se quiere gravar a las utilidades de la banca. Hay un odio enfermizo contra la banca, ¿no? Ya a la banca, ¿sí?, se le está gravando el ISD por los créditos e intereses externos que ha contratado por esos pagos. Ya a la banca se le grava otros impuestos. Ya a la banca se le pide anticipos de impuesto a la renta mucho más allá de lo que se ha pagado. Ya a la banca se le coloca bonos y CETES. Y se afecta toda la liquidez del sistema financiero, Miguel. No se entiende o se pretende afectar la liquidez de todo el sistema financiero. La banca, Miguel, custodia el ahorro de los depositantes. Esa es la principal función de la banca. Y luego de cumplir esa función, la banca canaliza el crédito. Canaliza el crédito para que la economía funcione, para que las empresas funcionen. Y si se resta liquidez a la banca, se debilita el sistema financiero y la dolarización. Eso es lo que se pretende con esos políticos irresponsables, ¿no? No es posible, Miguel, que se quiera crear recursos para el Estado a través de este tipo de acciones. Aún el Ecuador todavía no supera las graves consecuencias de la pandemia. La banca en la pandemia reestructuró créditos de empresas, de personas. Hoy la economía no va a crecer. Las utilidades de la banca sirven para recapitalizar la banca, para dar crédito, para mejorar las provisiones de cuentas improbables y para proteger nuestros ahorros. Pero los políticos, que tienen una aversión enfermiza al sistema financiero y no quieren enfrentar las cosas, nuevamente, Miguel, tratan de encontrar atajos para financiar las cuentas públicas. El Ecuador necesita romper de una vez por todas esa inercia hacia un Estado fallido, hacia un Estado que lo único que ha hecho a través de los políticos, a través de la historia, es abrir el camino hacia un Estado fallido. Y seguimos en lo mismo. Seguimos con las mismas prácticas de esta clase política irresponsable, con las excepciones de rigor. No es posible en el futuro progresar sin cuentas públicas sostenibles y sin bajar ese déficit fiscal que es inmenso. No es posible. Hay que tener una ruptura en eso y además de bajar el déficit, atraer inversiones, hacer crecer la economía. Y hay dos elementos que no se pueden tocar en esta crisis, Miguel: la dolarización y la solidez del sistema financiero. Políticos irresponsables que hoy quieren tratar esa ley encontrando resquicios para financiar el déficit público temporalmente, entiendan que pueden profundizar los desajustes del país y de la economía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en esta situación de extrema debilidad y sensibilidad de la sociedad la gente prefiere no tener sus ahorros en los bancos, sino en la casa, o mandar los ahorros de afuera, cuando percibe que se está atacando al sistema financiero? Bueno, tienen que pensar en esto los políticos. ¿Hasta cuándo, Miguel? Es decir, ya es hora de que se actúe con responsabilidad y se deje de dañar la economía, de dañar por intereses que no son compatibles con el desarrollo del Ecuador, ¿no? ¿Qué país tenemos en este momento? ¿Qué país se ha construido con perseverancia de la irresponsabilidad política a través de los años? Un país con 5.5 millones de desempleados, de subempleados, 5 millones de pobres, una economía que no crece, un déficit fiscal inmenso, una economía que no innova, que tiene problemas de tecnología, llenas de corrupción. Ahora todo el Ecuador enclaustrado por el narcotráfico,
por la guerra contra la corrupción y contra el terrorismo. Ese es el país que hemos construido. Y los políticos siguen actuando de la misma manera. Siguen con su miopía consuetudinaria, de no entender que el país necesita responsabilidades. Entonces, Miguel, este es el momento de decirle al país las cosas como son, y que estos políticos en la asamblea, con las excepciones que corresponden, que son pocas, actúen con responsabilidad. No hay otra manera de arreglar las cuentas públicas que no sea con ingresos permanentes, subiendo el IVA, reduciendo el subsidio a los combustibles. No hay otra forma. Y hay que atacar ese déficit fiscal. No se puede enfrentar de otra manera un déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares, pago de amortizaciones de más de 5.000 millones de dólares, cuentas por pagar de más de 5.000 millones de dólares, certificados de tesorería de más de 2.000 millones de dólares, fondos de liquidez no pagados por más de 3.000 millones de dólares. Bueno, Miguel, si no entienden esto los legisladores, estos asambleístas mediocres e irresponsables, lo van a llevar al país, ¿sí?, inexorablemente hacia un estado fallido, Miguel. Bienvenida a la economista María Herrera, académica, analista económica. Economista Herrera, ¿cómo afrontar este momento complejo y difícil? Incluso se requieren más recursos para enfrentar los niveles de inseguridad, esta guerra interna declarada por el Ejecutivo. Decía el economista Jaime Carrera que al menos dos puntos fundamentales en estas condiciones que hoy están apuntando en la Asamblea Nacional, el tema de incluir, poner más impuestos al sistema bancario y financiero, y segundo, esto que decía Jaime también, no tocar la dolarización y no afectar a la solidez del sistema financiero. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo afrontar? ¿Cuáles son las salidas? Buen día. Buen día, Miguel, buen día, Jaime, y a la audiencia que nos mira y nos escucha. En la misma línea de lo que dice Jaime, yo creo que todos sabemos, y por supuesto los legisladores conocen, que el Ecuador terminó el 2023 con un déficit fiscal de 5.300 millones y algo más. Saben que tenemos deudas pendientes por más de 4.000 millones y que esta situación no es una situación temporal ni pasajera, sino que es una situación estructural, de manera que las soluciones tienen que ser también estructurales. Eso significa que nosotros tenemos que en el corto, mediano y largo plazo financiar los recursos que requerimos, es decir, aumentar los ingresos. ¿Cómo aumentar los ingresos? Repito, no temporalmente, sino de manera sostenible en el tiempo. Es decir, que estos sean un flujo permanente que nos permitan a nosotros cumplir con los gastos también permanentes, que son obligaciones del Estado y que están dirigidos a cumplir con sus funciones. En ese sentido, el incremento del IVA cumpliría esos requisitos. Se ha hablado también de que podría suspenderse, yo no sé en términos legales cómo correspondería, pero suspenderse la respuesta que se hizo en la consulta popular del gobierno anterior de Lasso de la no explotación del petróleo en el Yasuní, porque no se explica de otra manera ¿cómo podemos cambiar la situación del Ecuador si no se dan las soluciones que corresponden, las soluciones viables en el tiempo? Entonces, como ya se ha dicho, lo que vemos nosotros aquí es un doble discurso por parte de los asambleístas. Ellos insisten en que, por ejemplo, la subida del IVA afectaría a la población. Pero entonces, ¿qué hacen ellos para que se corrija ese problema estructural y que haya nuevamente una bonanza de recursos que se permita cumplir con esas obligaciones sociales, que se permita fortalecer el sistema productivo para que pueda
venir la inversión y generarse el tan ansiado, tan trillado y explotado tema del desempleo que nosotros conocemos, que es verdad, sí, pero que muchas veces pienso que se utiliza de manera demagógica, de manera retórica y política, pero que no se hace nada al respecto. ¿Cómo es posible que no haya unanimidad en corregir estos problemas, dando soluciones, como decía Miguel precisamente, con concreciones a la subida del IVA, a la no explotación, a la reversión de la no explotación en el ITT, a la eliminación de los subsidios? ¿Cómo es posible que no haya una coherencia cuando ellos, más que nadie, conocen la situación del país? Entonces, en el caso ecuatoriano, lo que conviene es romper ese círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? Ya se ha dicho, es responsabilidad no solamente del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede hacer todo. El Ejecutivo está presentando los proyectos. El Ejecutivo está poniendo una situación verídica por delante. Adicionalmente a esto, se presenta la guerra interna que todos conocemos. Y si es que ustedes se fijan, cuando se pregunta cuáles son los principales problemas del Ecuador, ¿qué hemos dicho? La situación fiscal y la situación de inseguridad. Hoy estamos abocados a enfrentar esa situación de inseguridad. ¿Cómo queremos que se corrija esa situación de inseguridad si no damos el dinero, si el Estado no tiene el dinero para que pueda hacer frente a esa situación? Ya lo ha dicho el subsecretario de Finanzas, que aproximadamente necesitaríamos para este año en curso 1.020 millones. ¿De dónde se saca el Ministerio de Finanzas los 1.020 millones si arrastramos déficit, si arrastramos cuentas por pagar y si no damos la solución para que tengamos la posibilidad de tener esos recursos? Entonces tendríamos que parar eso y luego vamos a volver porque hay inseguridad, porque hay violencia, porque hay desempleo. Entonces hay que ser conscientes y obviamente, como dije, en la misma línea de Jaime, yo pienso que hay falta de coherencia, por decirlo menos, con la Asamblea, porque dice una cosa y actúa de otra manera. Ustedes saben muy bien que cuando se les ha pedido a ellos una colaboración de sus remuneraciones, no lo han querido hacer, Miguel. Se negaron, no contestaron, abandonaron la sesión por un pequeño porcentaje de su remuneración. Entonces, no hay pues la voluntad ni política ni anímica personal de ellos de colaborar en eso. Se ve claramente que siempre lo que están pretendiendo es ganar un nivel de protagonismo en base a una manipulación de lo que realmente la situación que vive el Ecuador. Las soluciones están a la vista. La subida del IVA nos permitiría obtener un flujo permanente de dólares que al menos corrija en parte la situación, porque no va a ser una corrección total. La no explotación, la reversión de la no explotación del IASONI podría ser otra alternativa. La Asamblea lo puede corregir, lo puede hacer. Y finalmente, el tema de los subsidios que nosotros hemos insistido a través del tiempo, de que no está beneficiando a quienes requieren realmente de ese dinero, sino que está beneficiando al contrabando, está beneficiando a los que más tienen. Por favor, hay que pretender, y ojalá este tipo de programas que valoro y agradezco, Miguel, sirvan para remover un poco la conciencia de esta gente que tiene que, no diría entender porque entiendo que sí entiende, sino que concientizar que es la única manera que el Ecuador puede de alguna manera corregir el problema fiscal tan grave en el cual estamos viviendo. Quiero volver con el economista Jaime Carrera a propósito esta mañana, hace pocos minutos, en una entrevista con Teleamazonas, el presidente Daniel Noboa, frente a este panorama cuestionable que sucede en la Asamblea Nacional, en donde se dan las vueltas, pura declaración, y casi a regañadientes dice, bueno, si subimos el IVA hasta el 2026, sin ver los efectos, ya nos ocurrió.
con el incremento del 12 al 14% del IVA, el IVA temporal. Luego del terremoto de abril del 2016, los precios no volvieron al ritmo anterior, quedaron. Es decir, eso es no entender la economía. Para que lo comente el economista Jaime Carrera, por favor, lo que dijo esta mañana en Teleamazonas, en una entrevista a Teleamazonas, el presidente Daniel Noboa. No es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio. Es esencial cobrarse, aparte de las utilidades que ha hecho la banca en los 2 años de menor creación de empleo y mayor crisis de seguridad del país, en el cual fueron los 2 mejores años de la banca, 2022 y 2023. Impuestos a las utilidades, hace sentido. Impuestos al patrimonio, no hace sentido. ¿Cuánto tiempo? Y manteniendo también la misma elevación del 12 al 15%, también pudiera ser negociable la cantidad de puntos a elevar. Mínimo 18 meses, lo ideal es 2 años. ¿Qué opina del ITT? Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de 1 año adicional. ¿Un año adicional? Un año adicional, por lo menos. Eso dijo esta mañana el presidente Noboa. ¿Qué piensa el economista Jaime Carrera? Bueno, todavía no se entiende que si no hay ingresos permanentes durante el tiempo para solucionar el tema fiscal, el Ecuador no tiene futuro, Miguel. Pensar en gravar utilidades, en impuestos temporales, es hacer lo mismo que se ha hecho siempre. No hay manera de que el Ecuador rompa el círculo de pobreza, de atraso, de su desarrollo sin tener cuentas públicas saludables. Y no es posible, no es responsable tratar de salir de un bache temporal con ingresos temporales, sin enfrentar a fondo el problema económico y fiscal que es el que debe enfrentarse. No es posible. No, de ninguna manera. Y seguir afectando al sistema financiero, seguir afectando a la economía, por temporalmente tratar de salir, es lo mismo de antes, y es profundizar los problemas. Es el camino al estado fallido. La inseguridad, Miguel, va a ser otra pandemia permanente durante décadas, durante años. Los pagos de la seguridad social tienen que superarse con ingresos públicos sostenibles. Es otro gran problema la seguridad social. Si no le pagan con ingresos permanentes a la seguridad social, el fondo de la seguridad colapsa. Todo es permanente en el Estado. Sueldos, más de 10.000 millones, permanente. Gastos contra la inseguridad, contra el narcotráfico, con esta guerra, permanente. Pago de intereses de la deuda, permanente. Bonos de los pobres, permanente. Asignaciones a las seguridades sociales, permanente. Todo es permanente, Miguel. Entonces no es posible pensar de otra manera, sino de arreglar estos problemas de fondo, sin pensar en reelecciones, sin pensar en baches temporales. No. ¿Qué va a pasar, Miguel? Si se aprueba tal como están proponiendo, impuestos a la banca, utilidades, otro tipo de impuestos, anticipos de impuesto a la renta, pasa este año, el 2025 habrá elecciones, 2026 hay que pagar nuevamente la deuda, 4 años de tratar de sobrevivir sin ahogarse, y después lo mismo. Y los problemas del narcotráfico igual, la inseguridad de un país capturado por la inseguridad, con temores a salir, a comprar, a vender, con temores a ejercer plenamente nuestras libertades. No. Entonces, en ese sentido, yo creo que
el Ejecutivo tiene que mirar también de otra manera las cosas, ¿no? Es decir, es el momento de enfrentar con rigurosidad, sin pensar en intereses políticos, en salir del bache, como se dice, y nada más. O sea, se necesita enfrentar con rigor este problema. Si no, el Ecuador, Miguel, va a enfrentar otra crisis de proporciones, una crisis mucho mayor que la de la pandemia y quizás que la del año 1999. Tienen que dimensionar con absoluta responsabilidad la crisis fiscal y económica y social y política y de inseguridad que vive el Ecuador. No es momento para solucionar parches ni para decir que se afectan a los pobres con el aumento del IVA o que se afecta a la creación de trabajo. No hay peor afectación a los pobres que no hacer las cosas bien. No hay peor afectación a los pobres que tratar de financiar a cualquier cosa déficits fiscales y no reducirlo. No hay peor afectación a los pobres que no tener una economía sólida. No hay peor afectación a los pobres que la gente no pueda trabajar por la inseguridad, que se cierren los negocios, que no se compre, que no se venda. Bueno, ¿hasta cuándo se entiende esto? Todos los políticos están actuando como han actuado en 43 años y por eso tenemos el Ecuador que tenemos. Un Ecuador que es conocido en el mundo porque no se desarrolla, porque no produce, porque se asesina a un ex candidato presidencial, porque todos los días hay asesinatos, porque hay narcotráfico. Por eso es conocido el Ecuador. Y no entendemos esto y queremos solo sobrevivir en el poder o sobrevivir con la mediocridad política. No, Miguel, nos duele, y esto lo digo como Jaime Carrera, Miguel, no como analista económico, como ecuatoriano. Me duele profundamente lo que pasa en el país. Y tengo un dolor profundo, porque no podemos vivir así en el Ecuador. Durante décadas, lo mismo y lo mismo. Un país subdesarrollado, que debe ser una vergüenza en el Ecuador, en América Latina. ¿Qué más vergüenza que en el mundo nos conozca porque exportamos droga, porque tenemos una lucha contra el narcotráfico, porque el país está paralizado, porque es de los más violentos, porque nadie quiere venir al Ecuador, porque nadie quiere invertir en el Ecuador? Bueno, pues, entonces, Ejecutivo y Legislativo piensen de otra manera, ¿no? Sectores económicos, sectores de las empresas también que están por allí diciendo que el IVA tiene que ser temporal, que me afecta, que los exportadores también que me afectan. No, es hora de la unidad nacional en el sacrificio, Miguel. No podemos continuar así. Economista María Herrera, si se necesitan ingresos permanentes para gastos permanentes, nadie garantiza, quizás ahí no tiene un cabal entendimiento el primer mandatario, nadie garantiza que lo que estamos viviendo, ojalá se acabara el día de mañana, estos niveles de violencia, si bien se ha reconocido que se ha reducido algo, nadie garantiza que esto quede eliminado, en lugar de darle un sustento permanente frente a hechos como los que está viviendo el Ecuador, ingresos permanentes frente a estos problemas. El poner de manera temporal no garantiza, más aún cuando tampoco se puede garantizar que al volver a los niveles anteriores del IVA o de cualquier impuesto, no vuelve el nivel de vida de una comunidad a los niveles anteriores. Miguel, yo voy a decir algo muy duro. Yo creo que el pueblo ha entendido y he visto algunas entrevistas que hace la televisión, algunos comentarios que se hacen en las redes sociales, que el pueblo precisamente es el que está dispuesto a sacrificarse para corregir este problema de la inseguridad. No obstante, los hacedores de la política y la economía son los que no dan paso, porque ya hemos insistido en que la única manera de corregir esta falta de ingresos ante la inminencia, no solamente a raíz de esta declaración de guerra interna, sino también por lo que venimos arrastrando desde hace muchos años, es una corrección estructural.
Y hemos insistido en que el aumento del 12 al 15% del IVA sí nos permite hacer en parte esta corrección estructural, igual que la eliminación de los subsidios, porque esos subsidios que se desvanecen en gente que no corresponde irían directamente a las arcas fiscales. Pero más allá de eso, yo quisiera, y en la búsqueda de esa validación, de esa simulación que la gente tiene que entender, y básicamente los políticos, remitirme al tema de la dolarización. Ya el ministro de Finanzas lo ha dicho, ya muchos expertos de credibilidad nacional lo han insistido. El momento en que nosotros no vayamos hacia este tipo de reformas, es decir, la creación de estos flujos continuos de ingresos para corregir estos problemas, lo que está en peligro es la dolarización. ¿Y qué sacamos cuando decimos que el 92, el 95% de la población, incluidos todos los hacedores de la política y la economía, respaldan o están de acuerdo con la dolarización? Es que la dolarización no es retórica, es que la dolarización no es demagogia. Entonces nosotros tenemos que, si queremos mantener este sistema, que no es per se algo que genera crecimiento en la economía, pero que es un pilar fundamental, que es un marco que nos permite desarrollar sin inflación, sin especulación, sin aumento de precios como antes. Tenemos que hacer conciencia, y lo voy a repetir por varias veces, hacer conciencia de que se nos puede ir la dolarización. No es que la dolarización va a subsistir porque el 90 o el 100% de ecuatorianos digamos, no, sí estamos satisfechos con la dolarización. El tema es que si no hay dólares que ingresen al Ecuador vía inversión, si no hay dólares que podamos nosotros recuperar vía exportaciones, y para la exportación tenemos que generar bienes y servicios nacionales, tenemos que aumentar la inversión nacional y también la extranjera, ¿cómo podemos mantener ese sistema monetario? Entonces, esto debería ser, yo digo, motivo de una explicación y una concienciación en la Asamblea y en los políticos. Y creo que el Ejecutivo tendría en esa parte también una gran responsabilidad de poder introducir estos conceptos dentro de la población y dentro de los políticos. Creo que el Ejecutivo de alguna manera tiene una vinculación, se ha hablado de un pacto que no está claro, porque también a raíz de la guerra ya hemos visto que las fuerzas se retractan sobre ese tema, pero que tiene algunos contactos que puede hacer que esto se visibilice y que puedan ellos, que son, insisto, los hacedores de la política y de la economía, porque ellos son los que van a firmar, ellos son los que van a votar. Nosotros, aunque digamos no tenemos esa posibilidad práctica de dar paso a estos proyectos económicos urgentes hoy en la Asamblea. Caso contrario, estaremos pues yendo al camino que ya ha explicado muy bien Jaime respecto de un Estado fallido. Para resumir lo que debiera ocurrir emergentemente en el país, ¿qué medidas debieran adoptarse hoy que está radicado 2 proyectos urgentes en materia económica en la Asamblea? Economista Jaime Carrera, por favor. Bueno, es esencial, Miguel, atacar el tema fiscal. Es decir, no tienen que encontrar resquicios y subterfugios para tratar de encontrar ingresos como lo han hecho antes. Aprueben el IVA, aún aprobando el aumento del IVA, aún aprobando reducción de subsidio a los combustibles. Aún así, tendríamos en este año un déficit de alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares. Más pago de deudas de 5.000 millones, más 5.000 millones de amortizaciones, más CETES, más... Bueno, la situación aún así es en extremo compleja. Entonces es fundamental el aumento del IVA para reducir el déficit fiscal de manera sostenida. Y hay algo que es muy importante también dentro de todo esto. Y volvemos a repetir sobre la dolarización. En la dolarización se requieren dólares. Si tenemos una reducción
permanente del déficit fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas. Eso va a permitir que baje el riesgo país, que vengan dólares a la economía, que vengan dólares a la banca, que vengan dólares al sector público para financiar el déficit y pagar las amortizaciones, que no se reduzca la reserva internacional. Mira tú, Miguel, desde marzo del 2022 hasta diciembre del año anterior, la reserva internacional cayó en 5.000 millones de dólares. ¿Por qué cayó? Porque con este elevado riesgo país, el Ecuador, el sector público, no ha tenido préstamos para pagar su deuda externa. Entonces, el pago del servicio de amortizaciones y intereses de la deuda externa se ha hecho con los recursos que se tienen, y eso ha ocasionado la reducción de la reserva internacional. ¿Por qué no vienen dólares al país con el elevado riesgo país? Con ese déficit inmenso. El sector privado, la banca, no puede contratar en el exterior créditos para financiar el desarrollo del país con un riesgo país de 2.000 puntos, pagar intereses del 25%. Por eso no vienen dólares al Ecuador. Las empresas con ese riesgo país no pueden contratar créditos en el exterior con esa tasa para financiar sus actividades y generar trabajo, Miguel. Entonces, ¿cuándo entendemos que en la dolarización necesitamos dólares? Y con los dólares vienen con confianza, con un sistema financiero sólido y con cuentas públicas sostenibles en el tiempo, para que el sector, para que los agentes económicos, ¿sí?, no estén especulando o sintiendo cada vez que el Ecuador no va a pagar las deudas, que el Ecuador va a seguir con la costumbre de 40 años de no pagar las deudas, de renegociarlas. Ya se está hablando otra vez de renegociar deudas. ¿Qué deudas vamos a renegociar? En este mes, Miguel, ya, en este mes, hay que pagar cerca de 700, de 800 millones de dólares de amortizaciones de intereses de la deuda. Y solo por la deuda, por intereses de los bonos renegociados, de los bonos basura, en este mes ya hay que pagar casi 300 millones de dólares. Ya los multilaterales, ya en este mes hay que pagar 200 millones de dólares de intereses. Y ya se renegoció los bonos basura. Y a los multilaterales que nos salvaron en 2020 del colapso, hay que pagar la deuda de los multilaterales. En este año, Miguel, hay que pagar al Fondo Monetario Internacional 1.000 millones de dólares por intereses y amortizaciones. Pero entiendan estos números, manéjenlos, pues al menos, ¿no? Manejen las cosas como deben ser, pues, ¿no? Entonces aquí necesitamos dólares. Y dólares vienen con cuentas públicas confiables, con déficit reducido permanentemente. Con eso vienen los dólares. No van a venir dólares de otra manera. Imposible, imposible. Entonces eso es lo que hay que hacer, Miguel. No hay que darse vueltas. Las cosas son clarísimas. ¿Cómo no se puede ver algo que es tan obvio, no? Y que solo está nublado por los intereses políticos y por la irresponsabilidad de los políticos, ¿no? Economista María Herrera, como decía el economista Jaime Carrera, hay una serie de cumplimientos que debe hacerlo el país, y en estas condiciones, con una caja fiscal escuálida, precisamente esta semana va a haber diálogos, como ha anunciado el ministro de Finanzas, reuniones con la comunidad internacional para obtener el respaldo financiero. ¿Cómo lograr eso en estas condiciones? Muy complicado, Miguel, muy complicado. Sin embargo, yo tengo un poco de fe. Yo creo que el hecho de haber declarado una guerra interna al narcotráfico es un escenario complicado, pero positivo también en el ámbito internacional, porque también la inseguridad ha sido un factor en el escenario ecuatoriano que obviamente no permitía que ni siquiera el turismo ingrese. Entonces yo creo que el hecho de haberle dado guerra a esto puede favorecernos, puede facilitarnos. De cualquier manera, también pienso que el gobierno debe negociar con la Asamblea, debe tratar de entrar a un entendimiento con la Asamblea para que ese escenario se vea a nivel internacional, para que
vayamos un poco más allá de las fronteras nuestras y que podamos dar una imagen positiva al mundo, para que ahí se hagan estos tratados emergentes, para que se puedan consolidar los acuerdos internacionales, para que se vea en suma que el Ecuador avanza, que no está estancado, que estamos caminando. Y sí creo que el nuevo gobierno le ha dado un poco de aire en este sentido. Entonces, también creo que tenemos que confiar que eso va a suceder, que eso va a pasar. Y creo que hay que atacar por varios frentes, Miguel y amigos. También la ley de extinción de dominio que está ya en el Congreso, creo que es otro tema en el que hay que afincarse. También es otro elemento que nos puede generar un poco más de credibilidad. Cuando sepamos que hay una ley aprobada, que desde luego tiene que discutirse, pero ya ahí hay detractores, porque obviamente hay varios movimientos que no están de acuerdo con eso, porque se afectarían, porque todos sabemos que eso va a afectar a determinados grupos. Pero sí, yo pienso que también eso es un elemento que puede coadyuvar en el restauramiento de la imagen nacional, tanto interna como externa, porque también no descuidemos ni subestimemos la inversión nacional. Y ya hemos dicho, se han cerrado negocios. Los negocios, por pequeños que sean, tienen un componente de ahorro e inversión. Si no hay seguridad, también esa economía pequeña, esa economía, aunque informal, aunque micro, pero fortalece a la economía global. Entonces, yo creo que esta aprobación de esta ley, que debe bogarse para que se apruebe, repito, con todas las enmiendas del caso, porque se ha dicho que simplemente funcionaría la ley si hay sentencias. No sé cómo debería manejarse para que precisamente la gente vuelva a pensar que la corrupción tiene que ser castigada, porque hemos vivido una gran temporada en el Ecuador pensando que el que roba pues más bien es privilegiado. Los ladrones que hemos tenido por cientos aquí en el Ecuador han disfrutado de todos esos recursos que no son de ellos, sino de los ecuatorianos, y han sido pues no vistos como algo normal, han sido pues que han tenido privilegios. Cuando nosotros veamos que esos dineros mal habidos, que esos bienes que ellos han acumulado y que son mal habidos, regresan al Estado, que esa corrupción es castigada, que tiene que ser vista como una lacra, como efectivamente lo es, yo creo que también es un elemento que va a corroborar en el sentido de restaurar la imagen tanto nacional como internacional. Entonces, no podemos solamente afincarnos en un punto. Vayamos, alcemos los impuestos, eliminemos los subsidios, retomemos la explotación del petróleo, disminuyamos los gastos innecesarios, aprobemos la ley de extinción de dominio, pero todo eso tiene o está en manos de quienes hacen posible que esto se convierta en una realidad y que no quede ni en el discurso ni en el papel, sino que se efectivice. Ojalá en la Asamblea Nacional entiendan, se ilustren de la realidad económica, como esta mañana nos han descrito el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y la economista María Herrera. Muchas gracias a Jaime y a María la participación. Solo sí. Quisiera unos 2 segundos para aclarar algo. El año anterior, el déficit, que fue de alrededor de $5.700 millones, fue a pesar de explotar el ITT, con ese ingreso del ITT. Entonces hay mucha gente, muchos políticos que están diciendo, no, hay que seguir explotando el ITT para bajar el déficit fiscal. No, hay que seguir explotando el ITT para que no suba más el déficit fiscal, que es algo diferente, ¿sí? Eso es que aquí se distorsiona todo, Miguel, ¿sí? Bueno, muchas gracias realmente por la oportunidad, mi querido Miguel. Muchas gracias por esa precisión, por eso decía, ojalá entienda la clase política en la Asamblea Nacional esta realidad de crisis profunda que vive el Ecuador y en condiciones de una violencia inusitada que vive el territorio nacional. Muchas gracias, María y Jaime. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:14 en
el territorio continental ecuatoriano en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Dos constitucionalistas, dos juristas invitados, el doctor José Chalco Salgado y el doctor Javier Palacios, para hablar sobre los desafíos de la justicia ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura y los cambios que se proyectan. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda